Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy una bienvenida súper especial. Nos encanta tener a cada uno de ustedes como parte de nuestra comunidad. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco, y más concretamente, en uno de sus galanes más codiciados, Altay Ulusoy. Conocido por sus papeles icónicos y su enigmática personalidad, Altay ha logrado mantener una vida privada bastante reservada, lo que solo aumenta el misterio que lo rodea. Y es precisamente ese misterio el que nos trae hoy aquí. Últimamente y cada vez con más insistencia, la prensa y los fans se han volcado en especular sobre su vida amorosa, y en particular, sobre su relación con la también talentosa Serine Sarıkaya. El titular que nos ha impulsado a grabar este vídeo es intrigante y directo: Altay Ulusoy evita preguntas sobre amor con Serine, ¿qué esconde? Así que prepárense porque vamos a desgranar esta historia, analizar las pistas y, por qué no, a lanzar algunas hipótesis divertidas. ¿Será que el silencio de Altay esconde un gran amor, una estrategia de marketing, o simplemente el deseo legítimo de proteger su espacio personal? Vamos a descubrirlo juntos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan jugoso, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es gratis y les asegura no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Solo denle al botón rojo de abajo y activen la campanita. No se arrepentirán. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Altay Ulusoy, para quienes no lo conozcan, es un actor turco que saltó a la fama de manera meteórica gracias a su papel en la serie Anferia Koydum, donde compartió pantalla con, sorpresa, sorpresa, nada menos que con Serine Sarıkaya. Desde el principio, la química entre ellos fue palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus personajes, Emir y Feria, se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca, y los fans, como suele ocurrir, empezaron a desear que esa magia se trasladara a la vida real. Y así comenzó un verdadero vendaval de rumores. Lo interesante de todo este asunto es la forma en que Altay ha manejado, o mejor dicho, ha esquivado, las preguntas relacionadas con Serine. Cada vez que un periodista se acerca con una pregunta sobre su relación, ya sea pasada o presente, con Serine, la respuesta del actor suele ser un muro de silencio o una evasión magistral. No da pie a especulaciones, pero tampoco desmiente nada de forma rotunda. Es como si quisiera mantener la puerta semiabierta, sin confirmarlo, pero tampoco cerrándola de golpe. Esto, por supuesto, alimenta aún más la curiosidad. ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Qué es lo que Altay Ulusoy esconde, si es que esconde algo, cuando se trata de Serine Sarıkaya? Hay varias teorías que circulan en la prensa y entre los seguidores. Una de las más románticas y populares es que efectivamente hubo o hay un romance entre ellos, y que Altay es simplemente un hombre muy protector de su vida privada y de la persona que ama. Él ha sido criticado en el pasado por ser un tanto reservado, pero quizás sea su forma de preservar la intimidad en un mundo donde cada paso es analizado y juzgado. Si hay algo real y especial entre ellos, es comprensible que no quieran exponerlo a la luz pública, a la presión mediática y a las posibles consecuencias negativas que esto podría acarrear para su relación. La industria del entretenimiento, como bien sabemos, puede ser implacable con las vidas personales de sus estrellas. Otra posibilidad, quizás menos romántica pero igualmente plausible, es que Altay simplemente no quiera que su vida personal opaque su carrera. Él es un actor dedicado a su arte y quizás siente que hablar de sus relaciones sentimentales desvía la atención de su trabajo, de sus proyectos, de su talento. Al evitar estas preguntas mantiene el foco en lo que realmente importa para él profesionalmente, y permite que sean sus interpretaciones las que hablen por sí solas. Esto también podría ser una estrategia para evitar que los fans confundan la química de la ficción con la realidad, algo que a veces sucede en el mundo de las series. También existe la teoría de que la relación, si es que existió, terminó hace tiempo, y que Altay sigue manteniendo silencio por respeto a Serine, o simplemente porque no quiere reabrir viejas heridas o generar controversia innecesaria. Es posible que el tiempo haya pasado, que ambos hayan seguido caminos separados en sus vidas, pero el vínculo de su trabajo juntos y la intensidad de los rumores del pasado sigan generando interés. Su negativa a comentar podría ser una forma de decir: eso es historia, y merece ser tratada con discreción. Ahora, ¿qué dice la prensa turca sobre esto? Pues, como siempre, hay de todo. Algunos medios insisten en que la pareja ha tenido idas y venidas, que se han visto en secreto, que han compa.
Divertido momentos especiales. Otros son más cautelosos y hablan de una amistad muy cercana, de un cariño profundo nacido de una experiencia compartida muy intensa. Lo cierto es que a pesar de las evasivas de Aatai, los rumores sobre Serine parecen ser los más persistentes, y esto nos lleva a pensar que algo de verdad debe haber en la conexión entre ellos. Pensemos en cómo ha evolucionado la carrera de ambos desde Anferia Koydum. Serine Sarıkaya se ha convertido en una de las actrices más exitosas y glamorosas de Turquía, con numerosos proyectos de prestigio y una imagen impecable. Por su parte, Aatai Ulusoy ha apostado por proyectos más arriesgados y diferentes, como la producción de Netflix de Protector, donde demostró su versatilidad y su capacidad para conquistar audiencias internacionales. Ambos han crecido enormemente como artistas, y en ese crecimiento, la sombra de su primer gran éxito juntos, y de la supuesta relación que lo acompañó, parece seguir flotando. ¿Y qué hay de las apariciones públicas o de las interacciones en redes sociales? Si bien ambos son bastante discretos, a veces los fans más observadores encuentran pequeños detalles que alimentan las especulaciones. Un like inesperado, un comentario fugaz, una mención indirecta, todo puede ser interpretado como una señal. Sin embargo, en el caso de Aatai, sus apariciones públicas son escasas y sus apariciones en redes sociales, aún más. Cuando concede entrevistas, el tema de Serine es uno de los pocos que logra ponerlo un poco incómodo o sacarlo de su habitual serenidad. Quizás la clave esté en entender que para muchas estrellas de Hollywood o de otras industrias del entretenimiento, mantener un velo de misterio sobre su vida personal es parte de su encanto. Les permite a los fans proyectar sus propias fantasías y deseos, y mantiene viva la llama de la curiosidad. En una era de sobreexposición, donde cada detalle se comparte instantáneamente, la reserva puede ser un activo valioso. Aatai Ulusoy, sin duda, es un maestro en esto. Podríamos pensar también en la posibilidad de que la relación haya sido un romance de juventud, intenso y pasional, pero que con el tiempo y la evolución de sus carreras, se haya transformado en una profunda amistad o en un cariño mutuo. A veces las personas que comparten momentos tan formativos en sus vidas, como fue el inicio de sus carreras juntos, desarrollan un vínculo que trasciende lo romántico pero que sigue siendo muy importante. El silencio de Aatai podría ser una forma de honrar esa conexión sin generar expectativas falsas o complicaciones innecesarias. Y es importante recordar que al final del día, ellos son personas. Tienen derecho a su privacidad, a decidir qué quieren compartir con el mundo y qué no. Que sean figuras públicas no les quita el derecho a tener una vida privada y a protegerla. La constante presión mediática puede ser agotadora, y es natural que busquen formas de evadirla. El hecho de que Aatai evite preguntas sobre Serine podría ser simplemente su manera de decir, esto es mío, y no voy a compartirlo. Entonces, ¿qué esconde Aatai Ulusoy cuando evita las preguntas sobre amor con Serine? Podría ser un amor verdadero que protege con uñas y dientes. Podría ser el recuerdo de un amor pasado que prefiere mantener en privado. Podría ser simplemente una estrategia para mantener el foco en su carrera. O quizás, y esta es una opción que también me gusta considerar, simplemente no hay nada que esconder. Tal vez la prensa y los fans han creado una narrativa que no se corresponde del todo con la realidad, y su silencio es simplemente la forma más eficiente de no alimentar esa narrativa. Lo que sí es innegable es que la conexión entre Aatai Ulusoy y Serine Sarıkaya, ya sea profesional, personal o una mezcla de ambas, ha marcado un antes y un después en sus carreras y en la historia de las series turcas. Y el misterio que rodea sus sentimientos, o la falta de ellos, solo añade un toque de intriga a sus ya fascinantes vidas. En resumen, hemos explorado las diversas teorías que rodean el hermetismo de Aatai Ulusoy ante las preguntas sobre Serine Sarıkaya. Hemos considerado la posibilidad de un amor protegido, de una estrategia profesional, de un pasado que prefiere mantener en secreto, o simplemente del deseo de preservar la privacidad. Lo que queda claro es que su negativa a hablar alimenta la imaginación colectiva y mantiene viva la llama de la especulación, algo que para bien o para mal, forma parte del juego del estrellato. Y hasta aquí llegamos con este análisis lleno de intriga. Espero que les haya resultado tan interesante y entretenido como a mí redactarlo. Ha sido un viaje por el misterio y el glamour del espectáculo turco. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que esconde C con Cedilla a Aatai Ulusoy?
¿Creen que hay algo más allá de la amistad con Serine? Déjenme sus teorías y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este contenido y quieren ver más análisis, rumores y secretos del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos que también aman las series y la farándula, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que les avisen cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.